Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches nuevamente, qué chévere saludarlos otro miércoles, estar con ustedes. Buenas noches, Balazo, amigo PSG, amigo PSG. A todos los que están ahí conectados, alguien que tenga Facebook y me sopla quién está conectado para mandarles un caluroso saludo. Eh, Acá está bien caluroso el saludo porque esto está caliente acá, está ameno el lugar. Está. Perdón. No, pero no se ponga tan triste, no se ponga tan triste, Julián. No, no me haga eso. Porque voy a empezar acá a llorar mandando saludos. Bueno, saludemos a Maelo. Ayer los pillamos allá, con las manos en la hamburguesa. A Maelo García y su familia, saludos a todos ellos, saludos a Yaquisita, la chefcita. Un saludo a Chefcita y a toda su familia, sus nieticas, lindas y bellas. Eh, a Lulu Moralba. No sé, pero dijo Aldemar, buenas noches, pastor. Yo no soy Aldemar, pero en nombre de Aldemar le envío saludos a Lulu Moralba, que un abrazo manda a decir Aldo, que si no sabe si es Lulu de México, confirme. A Rubinsky RBK, saludos allá. Ángela Solano, Andrea Reina, siempre conectadas. A Gabote, saludos a Gabote y a Miguel, hermano. A Nata. A Miguelito le mandamos un fuerte abrazo acá a todos. Lo pensamos y oramos por usted, amigo, nuestro querido hermano Miguel. A mi suegra allá en Estados Unidos, a Luzma siempre fiel en las conexiones. Un saludo. Laura Leguizamón. A Giovanni, a los Gios. Saludos a Goku Giovanni, ¿no? A Isaac, ¿no? Isaac. Y a Angie. Isaac Goku. A Ana Jirafa, saludos. A la Chela, a los Chelos les mandamos saludos. A Alex Lich. Que ayer Aldo comió liches, entonces que se acordó de Alex Lich. A Mari. A Mari Malaver. Se escucha muy bajito, dice Mari Malaver. Que Yania ya está resolviendo. Lo que pasa es que nos confirman también si ya se escucha mejor. Eh, bueno, a Natucha, que ya la saludamos. A Ginette, que saludos, que allá le tiene sopa, Julián. Manda a decir Ginette. Y ya. Eli de Camille. Eli de Camille. Parece que el teclado repite las cis. Pero pues, saludos a Eli de Camille. En Centro de Vida Integral Flandes, muchas gracias por el saludo. Ese es Miguelito. Y a Anita. Bueno, ya hasta ahí están bueno, los saludos. Nos confirman, por favor, si ya nos escuchan bien, si se sigue escuchando muy bajito o no, o si arranco a gritar acá como un loco. Ahí, mientras está escuchando el streaming, cierre sus ojos o si estás lavando la loza o lo que sea. Eleve una oración conmigo y pídale al Señor que le hable, que le hable hoy en esta noche. Amado Jesús, mientras Julián toca esa armonía triste, te damos gracias. Romántica para ti, Señor. Porque hoy es un día, Señor, en el que nos has dado vida, Señor, nos has dado esperanza para conocerte más, Señor. Hoy ha sido una oportunidad, Señor, que nos has dado de acercarnos a ti nuevamente y eso no tiene precio, Señor. Gracias porque hay cosas, Señor, en la vida que no podríamos comprar ni con todo el dinero del mundo, ni con todo el tiempo, y que solo a ti te ha placido entregarnos a nosotros. Por eso te damos gracias por una nueva oportunidad de poderte buscar, de poder aprender de ti, de poder haber cantado canciones a ti, de poder haber aprendido algo nuevo hoy. Ponemos en tus manos esta noche, Señor. No se trata de un culto, no se trata de nada de eso, de un esquema que desarrollamos solamente por hacerlo. No se trata de un cronograma, Señor, sino se trata de venir ante ti, Señor, y de pasar tiempo contigo.
de que aquellos que en su vida independiente, en su vida cotidiana tenemos una historia contigo, hoy nos reunimos a compartir la historia de cada uno, pero al tiempo contigo, Señor. Porque así te plació a ti, porque así fue que tú decidiste que las cosas se harían con tu novia, con la iglesia, y por eso estamos hoy acá, Señor, como tu novia, como la iglesia de Cristo, y a mis amigos que se conectan por eso también, no por seguir un cronograma o cumplir con que asistieron a una reunión, simplemente porque queremos hoy sentarnos a tus pies y escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te pido que redargullas mi vida y la de mis hermanos a través de tu palabra y que nos permitas hoy conocerte un poco más, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Venimos estudiando la segunda carta de Timoteo, el capítulo 2. Y el domingo estuvimos estudiando allí en la reunión el versículo número 19, con un énfasis en especial en la parte B. Y hoy vamos a ver entonces los dos siguientes versículos, pero vamos a hacer una cosa. Voy primero a preguntar acá qué recuerdan algunas personas de lo que hemos visto. Ya PSG me hizo cara de balazo, estuvo en la puerta, pero o sea, usted estuvo en la puerta y el Señor entonces he aquí lo llamó a la puerta y usted fue y usted le abrió, ¿sí? ¿No? Ay, bueno, léase Apocalipsis 3:20 y se va a reír. Entonces por aquí, Pili, ¿qué recuerdas? Yo les cuento a ellos acá en el micrófono. ¿Qué me dices tú? Ok, Pili dice que debemos ser obreros aprobados por el Señor, predicando la verdad. Listo. Cata. Estar aprobado por Dios siendo un buen obrero. Saori y May. Sí, eso está raro. Saori y May. Y el otro miércoles o el otro miércoles, ¿qué te acuerdas de lo que venimos estudiando de Timoteo? Muy bien, no tener conversaciones inútiles, dice Saori. Sí, de no hacer chistes inapropiados, ok. Y ella está sufriendo, ya está ahí porque ella está sufriendo, según eso ya tú dijiste todo lo que ella iba a decir. Bueno, pero aparte de eso ya, ¿nada más? Pues de las recientes enseñanzas que hemos estado hablando. De ser un soldado y no enredarse en los temas de la vida civil, nos dice la amiga Jess. Eso está en el capítulo 1 de esta segunda carta. ¿2? Perdón. Perdón, en la parte 2 de ser un buen soldado que no seas, ya sé, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ok, ya sé a qué te refieres. Muy bien, muy bien. Entonces hoy vamos a estudiar el capítulo 2, como estamos haciéndolo, versículos 20 y 21. Dice así: en una casa de ricos algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Voy a leer también de la versión Reina Valera. Uy, le subí ahí al pitch. Ahora sí quedó terrorífico lo que estaba tocando. Bueno, si alguien tiene el internet lento, entonces ahí compensó. Sí. El versículo 20 y 21 de la Reina Valera dice: pero en una casa grande
no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces acá ya Pablo empieza a abordar el mensaje en otra dirección, en una dirección en la... Ha venido explicando Pablo en los versículos anteriores la importancia de limpiar y mantener una doctrina sana, de vanas palabrerías, de falsas enseñanzas que incluso con ejemplos puntuales dijo, se han venido manifestando en la iglesia de Éfeso. Y acá Pablo ya dice por qué es importante esa purificación o mantenerse firmes en la fe verdadera, en la palabra, en el evangelio de la verdad. Porque cuando dice el que se aparta de estas cosas en el versículo 21, creo que la analogía del versículo 20 todos la entendemos, donde hay una casa donde hay todo tipo de instrumentos, unos de oro y de plata, pero otros de barro, y hay unos instrumentos que son más útiles o para ocasiones de honor, para ocasiones de honor son usados, mientras que otros para usos más deshonrosos son usados. Entonces esa analogía la usa para hablar finalmente de nosotros, de la iglesia, donde en el cuerpo de Cristo hay aquellos que serán de mucha más utilidad que otros. Entonces uno tiene que, cuando aborda este texto, preguntarse si está siendo útil en la edificación de la iglesia de Cristo. ¿Estamos siendo útiles o no en esa edificación? Y la condición para que uno pueda ser un instrumento de aquellos que son útiles es que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Entonces ahí viene la pregunta, ¿de qué cosas tenemos que limpiarnos? Y por ende, tenemos que entonces leer otra vez desde los versículos anteriores. Voy a leer desde el versículo 14, porque solo recordando el 20, y de pronto si alguno no ha podido estar en alguna de las charlas, va a quedar perdido. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y luego dice lo que leímos al inicio. Entonces, claro, ya venimos entendiendo hacia qué cosas son las que debemos ir y de qué cosas debemos apartarnos. Por ejemplo, Aldo estuvo explicando bastante la parte B del versículo 19, donde dice que apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En la versión que leyó decía apártese de la maldad. Y estuvimos estudiando cómo nosotros como creyentes debemos llevar una vida digna de ese llamamiento que Dios nos ha dado y que no debemos involucrarnos en conductas pecaminosas con distintos ejemplos que vimos el domingo. Antes de eso, el mismo versículo 19 habla de algo que es interesante en la parte de ahí. Dice que el fundamento está firme. El fundamento está firme, pero antes de decir que el fundamento está firme dice, pero el fundamento está firme. Y yo siempre he sido insistente en que uno debe ponerle cuidado a los conectores. Cuando un versículo dice, pero el fundamento está firme, uno tiene que decir, ¿por qué uso el pero? El pero en este texto, ¿qué viene a significar? Y si uno recapitula lo que le acabamos de leer del 14 al 18, donde habla de no estar en vanas discusiones y palabrerías, en procurar con diligencia usar la palabra de manera precisa, usar el evangelio de manera adecuada. Si uno tiene en cuenta todo eso que hemos estado hablando, de no caer en conversaciones o
conversaciones que hagan desviar de la fe a otros o inventarse adaptaciones del evangelio. Todo eso lo hemos estado viendo. Cuando uno dice, ha explicado todo eso y dice, pero el fundamento está firme, el fundamento de Dios está firme, ese pero se puede traducir como a pesar de todo eso, a pesar de que hay en la iglesia ese tipo de cosas y todavía pasan mucho, a pesar de que hay quienes hacen adaptaciones del evangelio, a pesar de que hay quienes carcomen como si fuera una gangrena o un cáncer el cuerpo de Cristo a través de falsas enseñanzas, a pesar de todo eso, eso significa el solo pero, a pesar de todo eso, a pesar de las vanas palabrerías que muchos insisten en tener, a pesar de largas discusiones de linajes espirituales que mucha gente insiste en recalcar, a pesar de personas como Himeneo y Fileto que desvían de la fe a otras personas, que inventan adaptaciones del evangelio, inventándose cuentos quién sabe de dónde, a pesar de todo eso, eso significa el pero. A pesar de que eso pase, vamos a vivir con esas cosas, vamos a vivir con esas cosas. ¿Se van a acabar? No se van a acabar. Y el pero dice, pero el fundamento de Dios está firme. Que esa fue algo de lo que vimos en el versículo 19. El fundamento de Dios firme, la mayoría de comentaristas, de personas que estudian y hacen una exégesis de este texto, vienen a concluir que se trata de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Qué significa la verdadera iglesia de Cristo? Aquellos que de verdad han sido nacidos de nuevo, personas que realmente han sido tocadas por Dios y que realmente profesan a Dios, no superficialmente, no son solo profesantes con su boca, sino que realmente su vida ha sido transformada por el poder del evangelio en ellos, y el Espíritu Santo ha hecho la labor que llamamos en términos teológicos la labor de santificación, también la está haciendo, y la labor de arrepentimiento y conversión. Me recuerda siempre que hablo de como la iglesia verdadera o algo así, aquel pasaje en Primera de Reyes, si no estoy mal, el capítulo 19, donde Elías se enfrenta a los profetas de Baal, y después de vencerlos, después de enfrentarlos, él va a una cueva y allí tiene una conversación con el Señor, donde él piensa que ya nadie más cree en el Señor, sino solo él. Entonces se deprime y el hombre entra en una tristeza muy fuerte, y el Señor le responde, no, usted tranquilo, que usted no controla todas las cosas. Yo he separado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. He guardado un remanente. Y Elías rezano, él pensaba que él era la última Coca-Cola del desierto, pero no, el Señor llevaba en proceso a muchas personas. Entonces, cuando vemos el panorama que vemos, a veces uno tiende a decir, uy, no, pero de verdad, todos a mano de predicadores que predican malos evangelios. Sí, tranquilo que es el 7001, Elías. Uno a veces puede tender a decir, todo está perdido, o sea, como que ya hay tantas falsas enseñanzas, las masas se van tras las adaptaciones equivocadas del evangelio, y hay tantas personas viviendo un evangelio falso que a veces uno puede pensar, caramba, esto está terrible, creo que no hay más sino solo nosotros, o solo yo conozco al Señor, y tenemos que bajarnos también de ese bus. El Señor guarda a la iglesia y la ha guardado durante más de 20 siglos, y no ha dependido de ningún hombre que eso ocurra. Ya vamos a ver por qué. Cuando hacemos una reunión como esta, debemos recordar que no es la primera reunión cristiana que se hace en la historia. Van más de 20 siglos donde los cristianos se reúnen en casas como nosotros estamos hoy acá, algunos en lugares abiertos, en montañas, en montes, otros en cloacas, otros en palacios. Y han habido reuniones de este estilo donde hay personas que el Señor ha tocado y ha movido al arrepentimiento y a llevar una vida separada, apartada para Él en santidad, que han tenido lugar en todos los países de la tierra a lo largo de más de 20 siglos. Entonces el Señor ha preservado de una manera muy bonita la iglesia durante todos esos años. Y aunque en estos tiempos el ataque principal puede ser no una persecución, sino más bien un desvío de la doctrina correcta, eso es tal vez lo que más desvía a personas en esta época.
Las personas caen a veces en reuniones, en predicaciones donde se les enseña un evangelio falso, luego son defraudados de ese evangelio falso, como es lógico, y luego se van a apartar definitivamente de la posibilidad de conocer a Dios. Entonces ya no quieren saber nada de Cristo, no por Cristo ni por el evangelio, por un engaño que personas como Himeneo y Fileto han hecho en nuestros tiempos. Ese es tal vez uno de los mayores ataques hoy en día, pero en otras épocas no fue ese, en otras épocas fue la persecución directa al evangelio y buscaban los cristianos para matarlos. Y entonces esa fue la persecución a pesar de eso. Otras épocas quisieron acabar con la Biblia y quisieron quemar la Biblia, y el que tuviera una Biblia o fuera portador de la Biblia era un criminal. Por eso salió la famosa Biblia del oso, que no sé si ustedes sepan, hace un par de siglos, para los cristianos poder traficar la Biblia, porque era ilegal tener una Biblia. Entonces se inventaron una Biblia y en la tapa le pusieron una figura de un osito para que pareciera era otra historia, no parecía la Biblia. Entonces, la Biblia del oso fue muy famosa porque se traficaba. Entonces, ¿qué lleva usted? No, el libro del osito, no. Los cuentos del osito, pero era la Biblia. Entonces hay creyentes como nosotros que en una reunión pasada estuvimos hablando, a nosotros nos toca más o menos fácil, hay gente que le ha tocado muy, muy difícil ser parte de esa cadena, ser el eslabón de esa época en ese lugar de la iglesia. Dios ha preservado la iglesia, y entonces cuando algo perdura durante tanto tiempo, cuando algo tiene tanta firmeza, y a pesar de que pasa mucho el tiempo, pasan todo tipo de gobiernos, todo tipo de ideologías políticas, todo tipo de movimientos, de guerras. Han habido creyentes en medio de guerras, han habido creyentes en medio del desierto, han habido creyentes en todo lado realmente. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Este versículo 19 que estuvimos estudiando hace 8 días, el domingo pasado, dice: a pesar de todas esas persecuciones, a pesar de todos los engaños que se puedan inventar, como le dijo el Señor a Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No hay ninguna clase de ataque que pueda tumbar la iglesia. ¿Por qué? Porque este mismo texto dice después del pero, el fundamento de Dios es firme. Y como la iglesia muchas veces se utiliza como una analogía de una construcción en el Nuevo Testamento, el libro de Filipenses capítulo 2 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Y entonces, ¿por qué es tan firme? Porque necesita un edificio que va a tener muchos pisos, una construcción que va a tener una gran magnitud, necesita una base muy, muy firme. Entonces, ¿esa base firme cuál es? No puede radicar en alguno de nosotros, sería muy débil la base, ¿cierto? No puede radicar en ninguna organización cristiana de ninguna época. Sería muy frágil. Ni siquiera en los puritanos podría establecerse. Aunque a algunos hermanos nuestros les gusta mucho pensar eso. Pensar que Juan Calvino o algún hombre prominente, que no tengo nada en contra de ellos, los admiro también, parecen ser que a veces se vuelven como la base, ¿no? de la iglesia. Y el fundamento no puede ser ese. Cuando el fundamento se vuelve algún hombre, sea cual sea su doctrina, pues es un fundamento muy débil, bastante débil. Se le pone un poquito de peso y se espicha. En cambio, el fundamento de la iglesia es Cristo mismo siendo la piedra angular. En el texto 19 que Aldo nos compartió el día domingo, dice que ese fundamento está firme teniendo este sello. Y el sello consta de 2 cosas. La primera es: conoce el Señor a los que son suyos. Y la segunda: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, en lo que Aldo hizo mucho énfasis el domingo. Pero entonces, ¿por qué hablo de que ese fundamento tiene un sello? La palabra que se usa en el versículo 19 como sello es la palabra que significa propiedad. De hecho, la traducción viviente que hemos también leído no dice sello, dice que la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. Así traduce sello la traducción viviente, me parece una buena traducción, porque la palabra sello original que encontramos en la Reina Valera en ese texto 19 significa
o hace alusión a la piedra angular con la que alguien decía o manifestaba públicamente que una propiedad era de él. Entonces, yo hacía un negocio acá con Julián, mientras él paraba de tocar el piano, yo hacía el negocio con él. Y entonces le decía, le compro ese lote. Y Julián me lo vendía. Sí. Entonces le compro ese lote y Julián me decía, sí, amiguito, se lo vende un tanto. Y yo le decía, listo, se lo compro. Una vez hecha la transacción, esa palabra que usaron en el griego aquí, era como poner la piedra, yo me conseguía en alguna cantera o yo no sé, la piedra, una piedra que iba a ser parte de la base, iba y la ponía allá, en el lote que compré. Pum, la ponía allá y le ponía la inscripción de que ese lote me pertenecía a mí, que ahí yo iba a construir algo. Entonces, la palabra sello que usa la Reina Valera y que está mejor traducida en la traducción viviente es esa piedra angular, porque la piedra angular, quienes no saben, eran las piedras usadas como la base, el fundamento de cualquier construcción en la antigüedad. Me imagino que hoy en día hay adaptaciones de esas piedras angulares, pero sigue necesitándose un fundamento sólido en la base de una construcción. ¿Zapatas se llaman hoy en día? Eso, zapatas, vigas y columnas, listo. Entonces, ese sello, el fundamento de Dios está firme, ¿por qué? Porque esa piedra angular se compone de dos cosas. Dos cosas muy sencillas. La primera, Dios conoce a los que son suyos. O sea, radica en la soberanía de Dios, no en nuestras decisiones, sino en lo que Él ha determinado, como hemos estudiado en las tertulias, ¿no? Últimamente este tema ha salido mucho a la luz. Yo me pregunto a veces si es que estamos obsesionados con él, pero no, yo he recapitulado por qué hemos hablado tanto y resulta que es que los textos bíblicos que hemos estado estudiando de verdad son incisivos en ese asunto, en la soberanía de Dios. Es un tema que se recalca bastante por el apóstol Pablo, por el apóstol Juan, por todos los que conocieron a Cristo, por el mismo Jesús. Es un tema vital y trascendental. Y ahora entiendo por qué. Porque hace parte del cimiento firme de la construcción de la iglesia que ha durado bastante. O sea que ese cimiento efectivamente ha demostrado ser un gran cimiento. Un cimiento que radica primero en que Dios conoce a los que son suyos. Y qué privilegio poder ser de esas personas que Dios ha conocido, que Dios sabe que son de Él. Porque como hemos estudiado bastante acerca de la soberanía de Dios, Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo aquellas personas que Él escogería. Y entonces, claro, no quiero hoy ahondar como en la tertulia en qué significa la predestinación o demás, pero sí quiero enfatizar solamente en el hecho de que es tan firme la decisión de que quienes vamos a conocerle, le conoceremos, que no radica ni siquiera en nuestros propios esfuerzos para conocerle. Entonces, al principio empezamos leyendo acerca de la utilidad que tendremos nosotros en la iglesia. Y muchos de nosotros hemos clamado al Señor, úsame, Señor, yo quiero que me uses, que me lleves a las naciones. Yo sé que ese tipo de conductas se promulgan bastante en la iglesia cristiana. Ese tipo de frases como Señor, úsame. Porque hay un entendimiento de que Dios usa a las personas de maneras extrañas que la Biblia no dice. Yo sé, porque lo hice y porque vi a muchos hermanos hacerlo, que muchos oran diciendo Señor, úsame, como si, por ejemplo, Julián tocara un acorde y acá todos nos desmayáramos. O si Julián tocara un acorde y acá todos nos desmayáramos no sé, por alguna cosa rara. Una vez nos preguntaron a Aldo y a mí en una entrevista de la banda, ¿y qué pasa cuando usted toca el bajo, cierto? ¿Usted no siente que los demonios salen? Y yo les dije, no, yo siento que salen notas graves y ya. Yo siento que los demonios son expulsados de las personas, que la gente es libre cuando les hablamos del evangelio. Entonces la canción se vuelve una excusa para hablarles del evangelio, que es el que tiene poder, no un bajo. Julián, los bajos no tienen poder para leer. Entonces, ese tipo de usos son los que a veces muchos creyentes persiguen
persiguen ese tipo de quiero ser útil para el Señor. Y se imaginan ese tipo de cosas. O que un día van a estar en el trabajo, en la casa, lo que sea, y el Señor los va a tomar así de maneras extrañas y van a decir, oídme. O sí, esto os dice el Señor, impíos reunidos en este lugar. Y va a decir algo y la gente, como cuando Jonás fue a Nínive, va a ayunar 3 días y se van a echar tierra en la cabeza y hasta el perro, hasta Tito va a ayunar. Eso se imaginan las personas muchas veces cuando dicen Dios úsame. O que va a ir a predicar a una esquina y que en esa esquina diciendo cualquier cosa, solo así la gente no le entienda qué está diciendo, la gente se va a aglutinar y van a decir, oh sí, ¿a dónde consigno? ¿Sí? Ese es el tipo de uso que la gente a veces se imagina. Pero cuando nos volvemos un poquito a ese versículo 19, podemos ver que el fundamento no radica en que nosotros sirvamos para algo. De hecho, éramos bastante inútiles. Y el Señor determinó conocer a los que habrían de ser suyos. Mateo capítulo 7 dice, en aquel día muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, prodigios y demás. Y Jesús relata en Mateo 7, dice, pero yo les diré, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Pero lo que Mateo 7 nos narra parece describir personas muy exitosas, entre comillas, en desarrollar organizaciones cristianas, en desarrollar espectáculos cristianos que incluyen incluso a veces manifestaciones milagrosas. Pero el Señor les va a decir, apártense porque yo a ustedes no los conocí. No depende de qué tanto nosotros corremos a buscar a Dios. Por eso es tan firme el cimiento de estos 20 siglos de iglesia. Porque ha dependido, gracias al cielo, solamente de Dios. De que Dios determinó escoger personas. Dijo, yo lo llamo, yo lo quiero conocer. Así que cuando decimos a veces, es que yo conocí al Señor... Y yo no sé qué tan fantoches estamos siendo cuando decimos, yo conocí al Señor hace 10 años. Y sí, lo conocimos, pero se nos olvida a veces en medio de esa frase entre las palabras que fue Él quien nos salió al encuentro. Como dice el apóstol Juan, yo te amo porque tú me amaste a mí primero. Te amamos porque tú nos amaste a nosotros primero. Entonces, el fundamento es tan sólido que no depende absolutamente de nosotros, sino que Dios ha llamado a personas entre las cuales deberíamos sentirnos privilegiados, porque en nosotros no hay nada especial. O sea, ¿qué puede haber en nosotros especial que no tenían los que estaban al lado de nosotros en la misma circunstancia cuando conocimos o cuando el Señor nos conoció? Ya autocorrigiendo, cuando el Señor nos conoció y nos salió al encuentro. Aldo nos ha contado que iba en un bus. El de al lado del bus había podido conocer al Señor y Aldo continuar su vida como si nada hubiera pasado. Cada uno de nosotros, Saori y Catalina, Diego Mario, sus papás podrían ser un papá cualquiera, infieles, ladrones, corruptos, podrían ser cualquier clase de papá, golpeadores, maltratadores. Pero un día el Señor Jesús salió al encuentro de sus papás. No fue que nosotros lo buscamos y hasta que lo encontramos, ¿no? Un día Él nos salió al encuentro. Así que a ese nivel de honra deberíamos estar nosotros como aferrados, como decir, qué impresionante, el Señor me escogió y yo no soy especial en absolutamente nada. Lo único especial en mí es que Él me escogió, pero nada más, porque yo sigo siendo la persona que Él un día se atravesó y Él es el que me ha cambiado. Entonces, ese fundamento es importantísimo, entender que no depende de nosotros el hecho de que Dios luego nos vaya a usar, porque todo esto estamos hablándolo es porque los siguientes 2 versículos nos hablan del uso que tenemos en la edificación de esa iglesia, pero no podemos arrancar a tratar de ser útiles en la edificación de la iglesia sin entender cuál es el cimiento de esa edificación que estamos intentando hacer. Entonces en nosotros no radica absolutamente nada y depende desde la soberanía de Dios, por eso estoy yo tan firme. La segunda característica nos habló Aldo bastante de ella el domingo. Pero yo la sintetizaría para no repetir todo lo que dijo Aldo en una palabra, y es en la obediencia y en la santidad. En 2 palabras dije 2. En la obediencia y en la santidad. Porque la obediencia es producto de la santidad que hay en nuestras vidas. Así que esa elección soberana de Dios no es una elección solamente para salvación, sino es una elección para santificación. ¿Sí entienden la diferencia de las palabras que estoy usando? No es una elección para salvación la que Dios hace,
con su soberanía, sino es una elección para santificación. O sea, Dios no elige a alguien solo para lo salvé y ya, como algunas personas predican ese error. Lo salvé y ya. Entonces, como lo salvé y ya, esa es solamente la mitad de lo que dice el fundamento que es. Lo salvé y ya, y no hay que obedecer. Lo salvé y ya, y no hay que separarse para Él. No hay que vivir una vida de santificación. Es un error. Entonces, la obediencia a los mandatos del Señor, la obediencia que provoca la santificación en nuestras vidas, es esa segunda característica de ese cimiento firme. Por eso ha sido tan firme. Aparte porque la santificación tampoco depende de nosotros. Porque también conozco muchas historias y lo practiqué de largas rituales extrañísimos para tratar de conseguir una santidad que no podía tener. La santificación depende de reconocer nuestra maldad y dejar que Él haga. Dejar que Dios, como dice Filipenses 1:6, texto que cito bastante porque me parece que es muy diciente. Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la obra en vosotros, Él mismo la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, el cimiento hay que entenderlo. El cimiento debemos comprenderlo de tal modo que digamos, sé que estoy acá delante de Dios, no porque yo haya hecho algo, no porque realmente yo me lo haya ganado, sino ha sido pura y absoluta soberanía de Dios. Y esa soberanía ha hecho que perdure en el tiempo. Y que esa soberanía me hizo un llamamiento a la santidad. Uno ve que continuamente en las cartas del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro y demás saludan a los cristianos, a los escogidos, pero también a veces dice a los santos. No a los santos porque no cometamos errores, no. A los que están siendo santificados por el Espíritu Santo, a los que están siendo justificados ante Dios por el único santo que es Jesús, pero que a su vez están llevando unas vidas apartadas. La palabra santificación, eso lo hemos dicho un montón de ocasiones, la palabra original de santificación significa apartar para un propósito. Yo santifico el pan para después del almuerzo con un tinto. Yo lo separo, digo, déjeme en ese pan ahí quieto, porque a mí me gusta comerme un pan con un tinto después de que almuerzo. Entonces yo santifico de alguna manera ese pan, digo, este pan no es para dárselo al perro, ese pan no es para comérselo con salchichón, ese pan es para el tinto. Entonces suena música angelical y el pan queda a un lado mientras el tinto se calienta. Entonces es separado. Entonces un creyente que quiere ser útil en el cuerpo de Cristo, que quiere ser una vasija de honra, de las que está hablando el versículo 21, es un creyente que debe entender que su vida debe reflejar una vida de santidad. Hace poco tuvimos una discusión con Aldo y con otros hermanos de otra congregación acerca de si se transmitía o no el manto de pecado, lo que sea, cuando una persona era encargada de alguna asignación en la iglesia, ya sea de estar pendiente de la puerta, como el amigo Balazo, que aquí están a la puerta y llaman y él abre, o Aldo o yo, que a veces tenemos la oportunidad de compartir un texto, o Julián con sus notas ya un poco más alegres y dinámicas en esta parte de la reunión, muy bien. No importa cuál sea la asignación que estamos teniendo, estábamos discutiendo de qué tanto eso como que por ósmosis se transmitía a otras personas. No les vamos a dar la respuesta a eso hoy. Ay, quedaron con las ganas, ¿no? ¿Sí quedaron con las ganas? Bueno, si entran a una tertulia juiciosos, la tratamos ahí. Pero más o menos hablábamos de que sin importar cuál sea la respuesta a esa pregunta, algunos decíamos que no, otros que sí, entendemos que el fundamento de la verdadera iglesia de Cristo requiere que personas, independientemente de cuál sea su asignación dentro del cuerpo de Cristo, tiene que ser una persona separada y con una vida de santidad. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces, este gran fundamento es importantísimo. ¿Por qué es tan importante recapitular siempre lo que hemos visto antes? Porque si no, no hay un entendimiento más claro de lo que entramos a estudiar. Y entonces ahora terminando, hablemos de en qué usos debería el Señor usarnos. Porque acá dice el versículo número 20 y 21, voy a leer el 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor,
y dispuesto para toda buena obra. Entonces entramos ya, una vez entendido de qué es que nos tenemos que apartar, ¿no? De la maldad, de la iniquidad y de todo lo que hemos venido estudiando. Entendiendo cuál es el fundamento, que es muy firme, ahora sí digo, puedo ir al Señor diciendo, bueno, Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Sí? Seguramente la respuesta es para nada. Pero bueno, corrigiendo la pregunta sería, Señor, ¿qué quieres que yo haga más bien? ¿Qué quieres que yo haga? Solo por tu gracia, por tu misericordia, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces ahí el hermano Balazo está cayendo en un error, porque el hermano Balazo cree que la puerta es ese uso que el Señor le quiere dar. Y como ya hemos contado acá ya hubo un precedente de un hermano que quería coger la puerta como ministerio, su ministerio era la puerta. Y entonces Aldo le dijo a ese hermano, le voy a comprar una puerta y nos vamos para la calle para que usted le abra a las personas y mientras pasan por la puerta, pues les comparta el evangelio. Así que Balazo, el hermano no comprendió realmente cuál era el sentido del evangelio de ser un vaso útil. Entonces el hermano seguramente estaba buscando, Balazo, no se busque que le compren una puerta. No se busque. Tocaría, si él decide que le compren una puerta, blindada, por favor. Uno nunca sabe, ¿no? Entonces el uso, mate a este man ya, haga algo ahí, haga la de los Looney Tunes. Una persona que le gusta hacer adaptaciones del evangelio estaría diciendo, el Señor te tocó, por la risa te tocó el Señor. He visto teleevangelistas haciendo esa vaina tan rara que bueno. Entonces, el uso útil o inútil depende de nosotros. El hermano que decidió, no, yo voy a abrir la puerta a un auditorio siempre, pues va a tener un uso deshonroso, un uso que no es un uso vil, o sea, abrir una puerta sin poderle decir a nadie nunca nada acerca del amor de Cristo en su vida, no poder decirle, venga, estoy fascinado con lo que me pasó con Jesús, yo quiero explicarle a usted, eso es un uso vil. Tocar un instrumento como está haciendo Julián es un uso vil, si eso no sirve para edificar el cuerpo de Cristo, que no se edifica con acordes, se edifica con palabras y no con adaptaciones del evangelio. Entonces ya van entendiendo por qué todo este bloque de segunda de Timoteo enfatizó en cosas como usen con precisión la palabra de verdad, porque es la manera de ser útiles luego. Usar con precisión la palabra de verdad es la manera de ser, yo voy a hacer un vaso o un instrumento, un utensilio de honra en esta casa que se está construyendo que se llama la iglesia, porque entiendo el fundamento y porque entiendo también qué es lo que me haría o me convertiría en un vaso o en un utensilio honroso para el Señor. Así que hay que dejar de perseguir un montón de cosas que a veces nos han vendido en las organizaciones religiosas, acerca de qué es el éxito ministerial o en qué radica ese éxito. Durante muchos años muchas personas han predicado cosas como es que el fruto es lo que demuestra el éxito y entienden de una manera terriblemente equivocada la palabra fruto. Entienden que fruto en la Biblia es un montón de personas que se aglutinan en un escenario a escucharlos a ellos. Y eso no es un fruto, eso también lo producen otro tipo de religiones y cantantes de rock, ¿sí? O sea, Freddie Mercury entonces era un gran creyente. No, Freddie Mercury tenía en la definición incorrecta de algunos amigos míos de fruto, pues Freddie Mercury tenía un gran fruto, ¿sí o no? Porque llenaba estadios, ¿cierto? Iba a hacer un chiste de un candidato político que no llena estadios, pero mejor no lo haga. No, Balazo, no. Entonces, ¿qué puede ser entonces aquello que es el verdadero fruto y que se podría traducir como un éxito en la vida del creyente? Es el testimonio que da a los suyos, a su familia cercana y a sus personas cercanas, de que esa persona testifica que Cristo realmente está habitando en él.
Y entonces eso va a hacer que sean personas a las que se evidencia una vida que ya dijimos, como dice el cimiento, una vida de santificación, una vida de apartarse para Dios. En eso radica realmente el fruto de una persona. Que lo sigan muchos o pocos, eso es una anécdota. Pero toda persona que lleva una vida separada para Cristo con seguridad le predicará a otros. Y en una de esas alguno se vuelve un Charles Spurgeon, como le pasó a Spurgeon, y en una de esas alguno se vuelve como aquel misionero que se me olvida el nombre, que fue un montón de años a la India y le pudo convertir a 2 personas. Después de años y años predicando por debajo cuerda en un país donde estaba prohibido la predicación en ese momento. Entonces el éxito en multitudes es anecdótico. El verdadero fruto del creyente entonces radica, el verdadero éxito del creyente radica en qué tanto está viviendo apartado para Dios, teniendo en cuenta que el fundamento de su vida radica en la soberanía de Dios. ¿Sí ven cómo se desenreda uno fácil de un poco de adaptaciones equivocadas del Evangelio cuando uno lee la palabra? Entonces, ¿en qué más podemos ser útiles? Memorizando la Escritura. Usarla con precisión requiere que la memoricemos, requiere que hagamos buenas interpretaciones de ella, porque también hay quienes la memorizan. Un ejemplo son los testigos de Jehová. Memorizan, pues yo no diría que tantos, más que los cristianos evangélicos sí. Más o menos en algún estudio que leí hace años, no sé si ha cambiado la estadística, pero hace años un testigo de Jehová sabía en promedio 17 versículos. Y con eso volvía 8 a un creyente de sana doctrina, porque el creyente de sana doctrina no sabía ni 5, ¿sí? Entonces, aunque el creyente de sana doctrina sabía que creía en el Evangelio de verdad, no tenía manera de argumentar ante un testigo de Jehová por el mal uso que le daba a esa persona a muchos versículos. Entonces, memorizar la Escritura y entenderla es una pieza fundamental de vivir una vida que nos ponga en el escenario de ser útiles para la edificación del cuerpo de Cristo. Si un día se acaban las canciones, si un día se acaban las estrategias de crecimiento, si un día se acaban las puertas, si un día se acaba lo que sea, la palabra de Dios no va a pasar. Todo pasará, pero su palabra no va a pasar. Cualquier cosa pasará. Y entonces acá la hermana ya recordó el coro de cielo y tierra pasarán. Le metían así el pasarán, más su palabra no pasarán. Entonces, la palabra de Dios es aquello, nuestra destreza y uso de la palabra de Dios y nuestra santificación van a determinar qué tan valiosos somos, qué tan utensilios útiles somos dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Eso es lo que va a determinar. ¿Por qué? Porque uno puede desempeñar muchas actividades dentro de la congregación, pero a la hora de que el Evangelio sea requerido para la transformación de una conducta pecaminosa de la misma iglesia, o incluso para predicarle a alguien que no conoce el Evangelio, pues toca es usar la palabra. Uno no va a decir, siéntese ahí, hermano, es que tengo un problema grave en la casa, en mi matrimonio. Saulo, si usted pudiera aconsejarme, yo decirle, listo, vaya a mi casa y sentarlo con Andreita allá en el sofá y decirle, quédese ahí quietico, va a sacar el piano. Y empiezo a tocar piano. Pues el man va... y yo podría creerme de carretazo y decir, el Señor está haciendo algo ahí y poniendo la voz carrasposa como Aldo dice, yo sé que el Señor te está tocando. Pero ¿qué es más útil para el cuerpo de Cristo? Que yo saque el piano y lo ponga a hacer un recital de piano, o que yo le diga, hermano, usted que tiene problemas en su casa, vea lo que dice la palabra. Yo he practicado eso con mi esposa en la casa y he sido verdadero lo que dice la Biblia. Dice esto, maridos, amen a sus esposas, honren a sus maridos. Efesios 5:23. ¿Es más útil eso o una obra de Beethoven completamente bien ejecutada en el piano? Pues va a ser útil para el hermano o la persona que necesite un consejo. Y eso nos pone en el panorama de ser útiles o inútiles en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. Entonces, el reto con el que tenemos que salir hoy es, voy a ser una persona útil. Independientemente sea el área en la que yo sirvo, si sirvo en la música, en la puerta, con los niños, o no hago nada en la logística, pues listo, no hace nada en la logística, pero es un cristiano diestro en la palabra. Es una persona que puede hablar al final de la reunión con alguien
y ser una persona que edifica la vida de esa otra persona. Es una persona que, aunque no haga nada en la logística de la iglesia, se sube a los buses como cónsul a predicarle la palabra a otras personas. Entonces predicar con precisión, como vimos textos atrás, es mucho más útil que hacer un poco de cosas que nos hemos inventado. ¿Qué chévere hacerlas? Pues sí, chévere hacerlas. Hemos hecho grandes eventos logísticos, pues nos hemos inventado también nosotros buenos eventos. Julián ha tocado maravillosamente hoy, pero él no puede decir hoy cuando llegue a su casa que Gina le diga, Samantha no hizo tareas, y él decir, Samantha, sol mayor. No puede decirles, tiene que decirle, Samantha, hija, tienes que obedecer y honrar a tus padres, y si te dieron una instrucción, entonces tienes que obedecerla. ¿Cierto, Julián? Entonces, vamos a empezar a ser útiles para el cuerpo de Cristo. Pero no olvidemos que esa utilidad no nos debe perder el foco del cimiento. La utilidad que ejercemos en el cuerpo de Cristo no nos puede llevar a la vanidad de creer que somos especiales, o de creer que somos, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto. Soy el palustre ungido, y le dijimos una vez a una hermana que dijo que vamos a edificar muros de no sé qué. Entonces no somos especiales, que no nos lleve a la vanidad esto que de esforzarnos por ser utensilios útiles, que no nos lleve a la vanidad de olvidar el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Ese sello, esa piedra angular de un lote que dice dos cosas. Dice, Dios conoce a los que son suyos. O sea, nuestra elección fue soberana y solamente Dios se nos atravesó un día en el camino, no hay que olvidarlo. Y lo segundo es que se nos atravesó no solamente para salvarnos, sino para santificarnos. Y eso nos va a ayudar a ser útiles en la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Eso, si usted ve a alguien que tiene uso vil, entonces edifíquelo en vez de decir, uy, usted le tocó ser la mica. No le vaya a decir eso a una hermana. Amén. La vacinilla. El pato, la vacinilla, la letrina portátil. Entonces acompáñeme a orar. Julián, no se canse. Eso. Hoy la unción de las teclas saldrá. Entonces oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu fundamento, Señor, porque ha sido firme. Gracias porque no ha dependido de barrigones como nosotros que permanezca la iglesia, Señor, sino ha dependido solamente de tu soberanía y de la lección que tú has tenido a lo largo de estos 20 siglos largos de iglesia, Señor. Incluso antes, porque por allá en Números, Señor, hay un texto que dice, el Señor, en la historia de Coré, Señor, tú dijiste, el Señor Jehová determinará quiénes son de Él. Esto no empezó hace poco, Señor. Llevas toda la vida escogiendo con tu soberanía a personas. Y nosotros no nos ganamos absolutamente ningún puesto, sino que tú un día te atravesaste en medio de nuestros caminos que nos conducían al infierno. Y te atravesaste, Señor, no sabemos por qué, no éramos mejores que los de al lado, no éramos mejores que los demás vecinos, que nuestros hermanos, no éramos mejores que nadie, Señor. Aún no lo somos. Y tú, Señor, te decidiste a atravesarte nuestro camino y nos conociste. Nos diste el privilegio de que tú nos conocieras, Señor. Hoy reconocemos eso, Señor, y entendemos que ese es parte de ese fundamento y que esa lección que nos hiciste debe redundar en una vida separada para ti, en una vida de santificación, una vida de arrepentimiento, una vida crucificada como aprendíamos el día domingo, Señor. Una vida donde juntamente estoy crucificado con Cristo. Esa vida crucificada hace parte también, Señor, de este cimiento. Y cuando entendemos, Señor, eso, entonces ahora sí podemos orar, Señor, queremos ser útiles para la iglesia, no creyéndonos la última Coca-Cola del desierto, no creyendo que tenemos poderes sobrenaturales, sino que somos simples mendigos que vamos a ir a decirles a otros dónde conseguir pan, dónde conseguir alimento, Señor. Guárdanos de caer en los engaños y en las trampas que provienen de engañadores o a veces de nuestros propios pensamientos y adaptaciones equivocadas del Evangelio.
y que aprendamos a servirte, Señor, que aprendamos a ser útiles, aprender a dar palabras de aliento a nuestros hermanos, aprender a tratar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares, Señor, como la palabra dice que debemos hacerlo, que aprendamos, Señor, a ser los empleados o empresarios o personas de negocios que la palabra dice que debemos ser, Señor. No buscando, Señor, nuestro propio beneficio, sino primero el beneficio de los demás, Señor. Te pedimos que tú, Señor, nos enseñes a ser verdaderos instrumentos útiles en esto que es la edificación de la iglesia, Señor. No somos los primeros ni seremos los últimos. No somos los únicos en el mundo reunidos en una casa. Sabemos que hay hermanos reunidos tratando de ser útiles en grandes palacios y también en cloacas, Señor. Sabemos que tú, Señor, has puesto obreros alrededor del mundo en todos los tiempos y que ese fundamento ha sido tan firme que hasta el día de hoy sigue firme la fe y no se ha podido acabar por más de que el enemigo lo ha intentado de hacer muchas veces a través de distintas clases de ataques, de distintas clases de persecuciones. Y hoy nos sentimos honrados de ser parte por esa elección soberana, Señor, que tú has tenido de ese grupo de personas. Sabemos que no somos los únicos y sabemos que faltan más personas, así como un día Elías se desayunó, Señor, de que habían otros 7,000, Señor. Nosotros hoy queremos saber y que nos guíe, Señor, hacia esas otras personas que tú has separado, Señor. No sabemos qué están haciendo en este momento. Tal vez habrá uno en una cantina, tal vez habrá otro a punto de suicidarse, tal vez habrá otro estudiando en una universidad. No lo sabemos, pero queremos ir por ellos. Que seamos útiles, Señor, para encontrar a aquellos hermanos que están perdidos, Señor. Que seamos útiles para que en medio de las grandes multitudes que hoy dicen creer en ti, podamos encontrar a aquellos que verdaderamente, Señor, pertenecen al cuerpo de Cristo, Señor. Hoy te pedimos que tú nos hagas útiles, Señor, en ser diestros en la palabra, Señor, en poder hablar la palabra con precisión y con verdad, Señor, para que otros puedan ser atraídos a ti, Señor, que tú puedas usar eso para atravesarte en medio del camino de otros como un día lo hiciste con nosotros. Esa es nuestra oración hoy. Te damos gracias por tu hermosa y bendita palabra y te pedimos que esa palabra caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y que podamos meditar en ello de día y de noche, Señor. Esa es nuestra oración hoy. Te damos toda la gloria y toda la alabanza y la adoración a ti, Señor. Amén y amén. No olviden, amigos, que están allá conectados en el streaming, que el día de mañana hay reunión de chicas en la noche. Conéctese si usted está ahí en el Facebook y no sabe de qué le estoy hablando, escríbanos por interno. Obviamente si es chica, ¿no? No nos vaya a escribir si es chico. El día viernes nos vemos en la tertulia, donde estamos estudiando el catecismo menor de Westminster, que yo veo que las chicas están estudiando, las chicas más chiquitas. Este viernes es presencial. Ok, nos vamos a ver. Eso es en Casa Linda. Entonces nos vamos a ver en Casa Linda. Vamos a transmitir, pero las veces que hemos podido volver presencial ha sido una maravilla. Entonces no se lo pierda. Adrianita seguramente lo atenderá muy bien junto con mi sargento Edgar. Y nos vemos el viernes allá. Para la dirección y demás, pregúntenos y se las hacemos llegar ahí por interno. Y separe el tiempo, desde ya cuadre para el viernes, es decir, voy a ir a verme con mis amigos allá, comiendo algo rico y aprendiendo, adiestrándonos en la palabra. Eso es a las 7, sí señora. El día sábado, no se le olvide apoyar el trabajo que hacemos con la Fundación en Candelaria. El amigo Johnny y la amiga Ruca están a cargo de la actividad de este fin de semana. Así que inscríbase con ellos, dígale: yo quiero ser un utensilio útil, una herramienta útil para este sábado. Yo no quiero ir solamente allá o quedarme desde la casa diciendo vea qué tan chévere es lo que hacen, sino quiero ir a ser útil, ir a poder a través de un juego compartirle una bienaventuranza a un niño. No sabemos si eso sea lo que Dios vaya a usar para que más adelante ese niño se entregue a Cristo y se reconozca como un pecador delante de Él. No lo sabemos, pero usted sí puede ir con un juego y decirle a Él parte del Evangelio. Entonces inscríbase con Johnny. Si definitivamente usted no puede ir de verdad, se le atravesó algo, pero así que usted diga no podía dejar de ir, el otro sábado voy, pero este no voy a ir,
También puede aportar económicamente para los refrigerios de este sábado. Lo mismo, contáctese por favor con Johnny y con Ruca si quiere aportar para este próximo sábado. Si no sabe quién es Johnny y Ruca, pues hable con Nana, que a la fija lo conoce, o con Aldo. El domingo nos vemos allá en Anunciadores, carrera décima, número 2325, a las 2:30 de la tarde. Entre 2:30, señor. ¿A la 1? ¿Por qué? A la 1 llega usted, pero me hace dar mala información. No, a las 2:30, empezamos a las 3, pero a las 2:30 para que charlemos, para que tomemos tintico y demás, mientras se inicia la reunión. Carrera décima número 2325, domingo 3 de la tarde. Sur, gracias mi amor. Carrera décima número 2325, Sur, barrio Sosiego, en la ciudad de Bogotá. Localidad Rafael Uribe. No, Rafael Uribe. El día lunes, los lunes de sobredosis en oración, no se olvide conectarse ahí por Zoom. Nos conectamos para orar, ya sea por cosas que el Señor ponga en su corazón para orar, o para orar por las peticiones que algunos hermanos hacen acerca de alguna necesidad que han visto en algún otro hermano. Y el día martes, los jóvenes, adolescentes y jóvenes se reúnen a las 5 de la tarde, 4:30, 5 de la tarde se están reuniendo, vía Zoom también, con los amigos Juli y Lau. Y en la noche, la reunión de Machos Alfa Lomo Plateado a las 9:30 de la noche. El próximo miércoles nos vemos por este mismo medio, por Facebook. Agradecemos que se hayan conectado, que hayan sacado tiempo para compartir de manera virtual eso. Y no se olvide que si el próximo miércoles usted quiere acompañarnos presencialmente, está también invitado. Ya no hay restricciones por la pandemia acerca de la cantidad de personas que pueden haber en un lugar. Entonces ya podemos vernos. Si usted quiere caernos aquí o donde hagamos la reunión, nos escribe y nos cae. Sería para nosotros chévere poder verlo. Así que eso es todo, amigos. Los bendecimos. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Hey. Amado Padre Celestial, te pido que esta canción en realidad pueda ser para muchas personas aquel escudo y aquella espada que sirvan de armas para poder protegernos en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados.